Dios creó el matrimonio con la intención de que tuviéramos una descendencia para Dios. Y eso es parte de la Navidad entonces. Somos parte de esta familia, somos parte de esta historia y cada uno de nosotros individualmente y nuestras familias también deben de estar extendiendo y avanzando el reino de Dios como parte de esa historia. Bienvenida a un episodio más de Crianza Reverente, tú y tus hijos delante de Dios, con Susie Bixby. La Navidad es un tiempo en el que somos bombardeados de muchos mensajes y muchas presiones también. Nuestros hijos, nuestra familia esperan ciertas cosas de nosotros como regalos o cierta atención. El mundo nos intenta decir qué significa realmente amar a tus seres queridos mientras pasan una imagen del más nuevo celular en la pantalla. En la iglesia, en las redes sociales de páginas cristianas, escuchamos ese mensaje tan importante de que la Navidad se trata de Jesús, que Él es el regalo más grande y más importante, que su venida da significado a nuestras vidas. Pero no sé si eres como yo, pero si es así, se te puede hacer difícil procesar todo esto, entender qué significa realmente la Navidad para mi familia. Porque la realidad es que la Navidad es un tiempo en familia, normalmente es un tiempo de familia para la mayoría de las personas. Pero todos sabemos que esto no significa que sea fácil, todo eso de la familia. Puede ser difícil espiritualmente, puede ser difícil emocionalmente si, por ejemplo, tenemos familiares inconversos que no comparten nuestras creencias, que quizás no tratan bien a otros. A veces, en lugar de estar emocionados y expectantes por esta temporada, podemos sentir como un peso o una tristeza. Incluso en nuestros propios hogares cristianos con nuestros hijos, no todo es color oro y plata y no todo brilla. ¿Habrá alguna manera de cambiar algunas de estas cosas? ¿Podemos hacer que la Navidad sea mejor, especialmente en el aspecto espiritual? Creo que a veces tenemos que regresar a las bases, a lo esencial. Cuando nosotros empezamos este ministerio de crianza reverente, establecimos 7 principios bíblicos que nosotros creemos que son la base de la crianza que agrada a Dios. Uno de ellos es el siguiente: la familia fue creada para extender el reino de Dios en la tierra. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la Navidad? Bueno, piénsalo, ¿qué es la Navidad? Es la historia de una familia, ¿no? Sí sabemos que Jesús tuvo familia, ¿verdad? A veces pensamos en Cristo como un tipo de anomalía, algún tipo de irregularidad, en lugar de pensar en Él como un ser humano real que tuvo ancestros y tuvo familia. Su historia y la historia de su familia puede tener un impacto sobre nosotros y sobre nuestras familias en este tiempo del año. ¿Has pensado en el hecho de que cuando los escritores del Nuevo Testamento quisieron empezar a escribir esta historia, ¿dónde empezaron? Empezaron con una genealogía. Pudiéramos pensar, ¡oh, qué emocionante!, ¿no? Cuando quieres comenzar una historia, quieres empezar con algo emocionante. Pues las genealogías sí nos cuentan historias, nos cuentan una historia emocionante. Y para desarrollar este tema, invité a mi esposo Mateo a que podamos conversar un poquito sobre este tema de las genealogías, la historia que ellas cuentan y qué tiene que ver esto con la Navidad y con nuestras familias. Nuestro deseo es que podamos deleitarnos en la historia que nosotros podemos entender de la palabra de Dios. Mateo, muchas gracias por siempre estar dispuesto a acompañarnos aquí en Crianza Reverente. Por supuesto, siempre es un privilegio, aunque ando un poco resfriado, quizás mi voz se escuche un poco extraña el día de hoy, pero siempre es una bendición poder estar aquí. Sí, gracias por tomarte el tiempo para conversar con nosotros. Y yo te he escuchado varias veces hablar de las genealogías y decir que esas genealogías tienen grandes verdades que enseñarnos. ¿Puedes ayudarnos a entender cómo es esto? ¿Qué quieres decir cuando dices algo así? Sí, recientemente me tocó predicar sobre el nacimiento de Jesucristo y precisamente escogí predicar sobre los primeros versículos del Nuevo Testamento que hablan de la genealogía de Jesucristo.
y el tema fue Geniales verdades de la genealogía de Jesucristo, porque en las genealogías se nos revela un gran Dios y podemos ver muchos atributos de Dios en la misma genealogía de Jesucristo. Su fidelidad, como Él es paciente, un Dios de perdón, omnipotencia, su compasión, su gracia, su salvación. Hay tantas cosas que podemos ver, pero para nuestros propósitos el día de hoy, creo que lo que podemos encontrar es que la historia de la redención, Dios la cuenta en el contexto de una familia. Y las genealogías nos narran el progreso de esa familia. De hecho, incluso cuando vamos a Génesis, lo que nosotros vemos es que Génesis está dividido y organizado por genealogías. Y entonces tenemos a Adán y a los hijos de Adán, y luego se va seleccionando de esa simiente de Adán, se va seleccionando una simiente piadosa. Entonces llegamos, por ejemplo, a Abraham, y Dios escoge a Abraham, y Dios le promete que hará de él una gran familia, y que él tendrá su simiente, y que a través de la familia de Abraham Dios va a bendecir a todas las familias de la tierra. Luego eso va avanzando y vemos que Dios le da a su hijo Isaac, pero no es Ismael, ¿verdad? Y siempre hay un contraste. Es Isaac, no es Ismael. Luego es Jacob, no es Esaú. Más adelante vemos que es Judá y no cualquiera de los otros muchos hijos de Jacob. Y finalmente llegamos a David, que es de la familia de David. Y esa historia se sigue narrando a través de las edades hasta que llegamos finalmente a María y a José. Los dos son descendientes de David, son de la familia de David. Es interesante que una de las formas que Dios nos cuenta la historia de la redención es en el contexto de la familia. Y entonces podemos decir que la familia sí existe principalmente para avanzar el reino de Dios, para extender el reino de Dios. Jesús es el rey de ese reino, pero la familia es esencial para eso. La familia existe para llevar a cabo el plan de Dios de llenar la tierra de un grupo de personas que aman a Dios, que viven en sumisión a Dios, que reflejan los atributos de Dios, y la familia es esencial para llevar a cabo ese plan. Y entonces nuestra familia entra dentro de ese plan. A nivel individual, cuando somos salvos, Dios nos hace parte de esa familia. De hecho, quizás una de las descripciones más hermosas de nuestra posición ahora como hijos de Dios es que somos hijos de Dios, precisamente. Sí. En 1 Juan capítulo 3 nos dice el apóstol Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados hijos de Dios. Eso era algo inconcebible en el mundo antiguo, que tú pudieras ser un hijo de Dios mismo. Entonces es un gran privilegio que nosotros tenemos el ser hijos de Dios, pero algo muy interesante es que Dios quiere que entonces ahora nosotros como padres cristianos podamos tener una descendencia que honra a Dios, que ama a Dios, que refleja a Dios. Ese es nuestro rol como padres. Incluso en el libro de Malaquías, Dios está juzgando a esas personas que regresaron del exilio y los condena por su vida familiar, por problemas en su vida familiar. Y una de las cosas que les dice es que Él busca una descendencia para Dios. Que Dios creó el matrimonio con la intención de que tuviéramos una descendencia para Dios. Y eso es parte de la Navidad entonces. Somos parte de esta familia, somos parte de esta historia, y cada uno de nosotros individualmente y nuestras familias también deben de estar extendiendo y avanzando el reino de Dios como parte de esa historia. Wow, qué bonito es pensar entonces en cómo todas estas verdades, la historia de la Biblia, la historia de Jesús, de su familia, cómo eso puede impactar a nuestra familia. Y creo que algo que cambia mucho entonces es nuestra identidad, cómo nos vemos a nosotros individualmente y cómo queremos que nuestros hijos se identifiquen. Porque yo creo que lo más natural es que nos identifiquemos con nuestra familia de sangre. Yo soy de la familia tal, y porque mi abuelo fue así y mi papá fue así, yo soy así. Es como nuestra naturaleza identificarnos principalmente con esa familia.
pero creo que estas verdades y esta historia cambia nuestra identidad como familia. Y creo que principalmente en cuestión de lo eterno. Por ejemplo, esta vida se siente tan terrenal. O sea, hay tantas cosas que nos distraen y que ocupan nuestro tiempo y nuestros pensamientos, pero cuando recordamos que nuestra identidad principal es que somos hijos de Dios, entonces pensando en mis hijos, mi meta para ellos no es solamente que disfruten la Navidad y que reciban regalos que les guste, es que se identifiquen también como hijos de Dios, que sus metas y que sus deseos sean conforme a esa identidad que tengan en Jesús. Creo que para las personas que se encuentran en situaciones familiares difíciles, esto ofrece mucha esperanza, porque aunque yo sea divorciada o viuda, aunque tenga un hijo pródigo, aunque no tengo familia salva, esto a mí me da una identidad, me dice de qué familia soy y a quién pertenezco. Entonces esto puede cambiar mucho, incluso puede cambiar nuestras prioridades, ¿verdad? Sí, porque nuestra identidad principal es como hijos de Dios. Entonces, ahora como padres cristianos que estamos criando hijos para el Señor, nuestras prioridades deben de alinearse con nuestra identidad. Lo que frecuentemente sucede es que en la época de Navidad hay muchas actividades adicionales. Entonces, ¿qué sucede con las actividades de la iglesia? Hay una posada y hay una actividad de la iglesia. Bueno, no estoy diciendo que nunca es correcto faltar a la iglesia por alguna actividad así, pero muchas veces la iglesia queda en un segundo plano y siempre la posada o siempre la actividad familiar es lo que toma la prioridad, y eso les dice a nuestros hijos cuáles son nuestras prioridades reales. Lo vemos incluso con el dinero. Sí. Algunas familias dejan de ofrendar en Navidad. ¿Por qué? Porque tengo tantos gastos adicionales. Nos endeudamos muchas veces en Navidad de una forma incorrecta porque tengo que competir con los regalos que... Del tío Juan. Así es, ¿verdad? Es que él le regaló a sus hijos y entonces ahora yo tengo que regalarle esos regalos también. Muchas veces nuestras decisiones demuestran nuestras prioridades reales. En la época de Navidad deberíamos de poner primero lo que es de Dios, porque esa es nuestra identidad principal. Somos parte de esta historia, parte de esta familia, y debe cambiar cómo nosotros enfocamos y celebramos la Navidad. Sí, estaba pensando en esa frase que escuchamos mucho: Jesús es la razón, ¿verdad? Jesús es la razón por la que damos regalos, Jesús es la razón. Y yo creo que podemos decir eso y no darnos cuenta que nuestras vidas no reflejan eso. Y los primeros que van a percibir esa hipocresía van a ser nuestros hijos, porque ellos están con nosotros y ven nuestras decisiones, como tú dices, ven qué es importante, qué le emociona a mamá, qué le hace a papá estar estresado, qué le preocupa a papá. Y todas esas cosas comunican a nuestros hijos cuáles son realmente nuestras prioridades. Creo que también es fácil, aunque es un tiempo de dar, es fácil enfocarnos en nosotros mismos. Entonces nosotros somos egoístas, nosotros nos molestamos con las personas porque estamos estresados, entonces nuestros hijos escuchan un mensaje y ven otra cosa en nuestras vidas. Y eso no les va a comunicar a nuestros hijos realmente lo que es nuestra identidad. ¿Qué actividades pudiéramos hacer con nuestros hijos para hacer que este tiempo tenga más enfoque espiritual? Pues hay varias cosas que hemos hecho y seguramente hay muchas cosas más que no hemos hecho, pero algunas cosas que nosotros hemos intentado a través de los años. Por ejemplo, en este tiempo, en este mes, estar leyendo, hay algunos libritos que son devocionales familiares que se enfocan en la venida de Jesucristo y a veces vienen 2 semanas o quizás todo un mes de lecturas que podemos leer y nos hacen enfocar en la venida de Cristo, la razón por qué vino. Podemos enfocarnos también en cantar himnos que nosotros conocemos. La música navideña a mí me encanta ponerla Sí. aquí en la casa, pero mucha música navideña es muy ligera y trivial. Entonces también dentro de esa música interesante nosotros también debemos de incluir himnos que nos enfocan la mente en Dios y en la obra de Jesucristo. Otra cosa sería el mismo día cuando vamos a
abrir nuestros regalos. Muchos lo hacen el 24, en otras culturas quizás se hace el 25, pero cuando sea ese momento con tu familia, es bueno tomar un tiempo para agradecer a Dios, para leer la historia incluso de la Navidad. Puede ser que los niños se ponen muy impacientes, pero incluso en ese momento le estamos mandando a nuestros hijos un mensaje, que esto no se trata de los regalos principalmente, sino que hay otras cosas de mayor importancia. Ahora, no lo hagas súper largo, 1 hora de culto o 2 horas de culto familiar, algo breve, pero donde lees la historia de la Navidad y les recuerdas a tus hijos por qué tenemos la Navidad y que el regalo más grande ciertamente es el Hijo de Dios que vino para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios. Creo que también otra manera de ayudar en el enfoque familiar en este tiempo es, junto con nuestros hijos, buscar ayudar a otras personas, porque ese enfoque egoísta que tendemos a hacer lo podemos combatir abriendo nuestros ojos a ver necesidades a nuestro alrededor y entender que incluso los mismos recursos que Dios nos ha dado a nosotros los podemos usar para ser de bendición y ayuda a otras personas en esta época, porque sí hay personas muy necesitadas. Recuerdo cuando éramos niños, mis padres nos llevaban a veces a cantar himnos navideños a casas de hermanos ancianos de la iglesia. Y recuerdo que a mí no me gustaba para nada ir a cantar esos himnos, pero era un momento de servir. Era una de las maneras que mis padres nos intentaban recordar que esto no se trata solamente de lo que yo voy a recibir esta Navidad. Y creo que eso lo vemos también incluso en nuestras iglesias. Quizás hay personas a tu alrededor que no tienen familia cristiana. Entonces pudieras incluirlos en esas actividades. En nuestro contexto, porque estamos en una universidad, a veces hay alumnos foráneos, extranjeros que no pueden regresar a su casa. Entonces en algunas ocasiones el día 24 hemos tenido esos alumnos en la casa, en nuestra actividad, para que puedan disfrutar de un ambiente familiar. Y eso también es un recordatorio a ti mismo y a tus hijos que debemos de servir durante ese tiempo y no solamente pensar en recibir. Pues eso también es un recordatorio que nuestra familia física de sangre no es nuestra única familia. Tenemos la familia espiritual también y quizás podemos hablar un momento de eso porque, como dijimos hace un momento, es fácil que la iglesia esté en segundo plano porque las actividades personales y familiares son tan importantes. Pero cuando recordamos que en el cielo la familia que tendremos es esa familia espiritual, entonces aquí sobre la tierra también esa familia espiritual debería de tomar prioridad. Por eso vamos a los cultos, por eso intentamos reunirnos también con hermanos, quizás incluir a hermanos que no tienen mucha familia, como tú decías, y eso nos va a recordar que nuestra familia espiritual es nuestra familia. Y Dios nos ha puesto en una congregación, en un cuerpo donde somos miembros y podemos también extender el amor de Cristo a esos hermanos. Creo que hay 2 extremos en este punto. Uno es enfocarnos tanto en nuestra familia física que abandonamos nuestra familia espiritual, que probablemente es nuestra familia más importante. Y no queremos caer en ese error. A la misma vez, tampoco queremos ir al otro extremo, donde hacemos todo con la familia espiritual, con la iglesia, y no tenemos contacto con nuestra familia de sangre. Porque Dios quiere que nosotros seamos de testimonio para nuestra familia de sangre. La época de Navidad es un momento donde la familia frecuentemente sí está dispuesta a considerar hablar de temas espirituales, inclusive personas inconversas. Sí. A veces quizás nunca abrirían la Biblia, pero en ese momento te permitirían tomar unos minutos para leer algo de la Biblia, para hablar un poquito acerca de Jesucristo, y podemos ahí dar un testimonio del Evangelio y podemos aprovechar eso. Entonces, no te alejes de ni una familia ni de la otra tampoco. Aprovecha ese momento para interactuar y ser de testimonio. A mí me han hecho la pregunta de cómo debemos manejar eso de la familia inconversa con nuestros hijos. Porque obviamente nuestros hijos van a percibir mientras van creciendo, si tenemos familia inconversa, se van a dar cuenta que esas personas actúan y hablan de una manera diferente.
Y algunas mamás me han dicho, es que yo no quiero que mis hijos escuchen cómo hablan mis familiares. No quiero que vean que toman alcohol o que hacen otras cosas. Y yo creo que es una preocupación legítima a qué exponemos a nuestros hijos. Pero la verdad es que vivimos en el mundo y nuestros hijos van a ver que hay luz y hay tinieblas. Entonces creo que una manera en que nuestros hijos pueden crecer amando a su familia de una manera bíblica es que entiendan la necesidad espiritual que tienen y que no nos alejamos de ellos, sino que queremos compartirles esas verdades que son las que van a salvar eventualmente a nuestra familia. Y es un momento para enseñar a nuestros hijos cómo interactuar con el mundo en general. O sea, no solamente con nuestros familiares, sino con otras personas inconversas. Entonces creo que hay cosas muy importantes, por ejemplo, tener buena comunicación con nuestros hijos antes de ir a la fiesta familiar y después de la fiesta familiar. Entonces les preparamos para eso, les explicamos, mira, van a haber cosas que nosotros no haríamos o vas a escuchar conversaciones que nosotros no tendríamos y ten cuidado, no participes de aquello que no agrada a Dios. Después del evento, ¿cómo les fue? ¿Dijeron algo? ¿Escucharon algo? ¿Vieron algo que no les gustó? ¿Que no les pareció? ¿Que desagrada a Dios? Entonces les ayudamos a procesar eso. También podemos orar con nuestros hijos por nuestros familiares inconversos antes y después. Y también a veces tenemos que ser sabios, porque en la mayoría de estas reuniones, la primera parte de la reunión es la más sana. Y conforme va pasando el tiempo y a veces como va fluyendo el alcohol, empieza a cambiar el ambiente de la fiesta. Sí. Entonces quizás a veces vamos a poder estar hasta cierto punto y cuando ya vemos que las cosas se salen de control, pues ahí tomamos nuestra oportunidad de salir y así cumplimos con la familia, convivimos con ellos, compartimos el evangelio quizás, pero cuando no era ya un ambiente sano, entonces de manera muy respetuosa nos retiramos y así no influimos tan negativamente en nuestros hijos. Creo que la época navideña nos provee de oportunidades únicas y especiales para deleitarnos y meditar en las grandes verdades de la historia de la Biblia, de la gran historia de la redención, y también oportunidades para compartir el amor y la gracia de Jesús con nuestros hijos, con nuestras familias y con nuestra familia espiritual. De parte de nuestra familia, queremos desearte un tiempo de gran deleite en Cristo esta Navidad. Deseamos que todas nuestras familias puedan ser parte de extender el reino de Dios, donde Él nos ha colocado. Somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. También queremos agradecerte porque nos has acompañado todos estos meses de la primera temporada del podcast Crianza Reverente. Este episodio es el último de esta temporada. Vamos a tomar algunas semanas para pasarlo primero en familia y luego también para preparar la siguiente temporada, que va a ser de febrero a junio. En nuestras redes sociales seguiremos compartiendo artículos, cosas de interés para la crianza, especialmente en el mes de enero. Si aún no nos sigues en Facebook o en Instagram, búscanos ahí como Crianza Reverente para que puedas ver también, escuchar episodios previos que vamos a estar recompartiendo de los más escuchados. Y queremos escuchar de ti. Como vamos a estar preparando nuevos episodios, quisiéramos saber qué preguntas o temas quieres sugerir. Puedes enviarnos un correo a crianzareverente@gmail.com o puedes utilizar Messenger o mensaje directo en Instagram para hacernos llegar tu pregunta o tu sugerencia. Pedimos que ores por nosotros para que Dios nos dé sabiduría al escoger los temas y también al proveernos de personas que puedan ser de ayuda en estas conversaciones que queremos grabar. Nuestro deseo es seguir animando a familias cristianas a criar a sus hijos en reverencia delante de Dios. Gracias por habernos acompañado. Que Dios derrame de su gracia sobre tu hogar esta Navidad. Has estado escuchando Crianza Reverente,
Te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo sobre el cómo adorar a Dios a través de nuestra crianza. Visítanos en crianzareverente.com y síguenos en nuestras redes sociales.